La sesión se llama Neuropsicología y Neuromarketing y el cerebro como aliado. ¿Por qué? Antes de nada me gustaría pues, hacer un poco un marco teórico de qué es la neuropsicología y por qué es importante para los procesos de emprendimiento y de crecimiento. La neuropsicología es una rama de la psicología. ¿Y qué va buscando? ¿De qué se encarga? Se encarga de ver qué relación existe entre el comportamiento de las personas y el funcionamiento cerebral que hay detrás, es decir, la estructura cerebral o las funciones cerebrales o qué partes del cerebro se activan a la hora de generar determinado tipo de comportamientos, determinado tipo de emociones y determinado tipo de conductas. Pero es muy importante que identifiquemos que esto no es algo unidireccional, es decir, que se genera algo en mi cerebro y yo me comporto de una determinada manera, sino que también si yo creo una determinada conducta de manera repetitiva, eso también va a tener un efecto en nuestro cerebro. Por tanto, nuestro cerebro condiciona nuestra conducta, pero también es muy importante tener en cuenta que nuestra conducta va a modificar la estructura cerebral que tenemos detrás. Sabéis que voy a compartir pantalla porque una de las imágenes que más utilizamos en psicología y en psicología aplicada al marketing es, dentro de mis dibujos, ¿no? Pues un poco el iceberg, el iceberg, ¿vale? ¿Por qué? Porque el 20% de lo que nos ocurre en la vida se ve y el 80% pues no se ve. También eso pasa en nuestro emprendimiento, cuando preparamos una clase como esta, pues probablemente el 80% de lo que está preparado detrás no se ve, lo único que vemos es el 20%. A nivel neuromarketing y a nivel neuropsicología esto también ocurre. La parte de arriba, la parte que se ve, es nuestra conducta, son nuestros actos, nuestras verbalizaciones, nuestro comportamiento, cómo llegamos a las personas, ¿vale? Esto es puramente conductual, es imagen, es proyección, es visibilidad. Pero ¿de qué está sostenida esa visibilidad? Está sostenida de todo lo que hay aquí detrás. Entonces, la neuropsicología se encarga de ver el vínculo que hay aquí y aquí. Y para mí es muy importante que hoy seamos capaces de definirnos dentro de nuestro negocio en este lado y que también seamos capaces de definir a nuestro posible cliente, a nuestro cliente potencial o a esa persona a la que vamos a querer llegar, identificar no solo cuál es su conducta, sino qué es lo que le ha llevado aquí, ¿vale? A realizar ese tipo de conductas, que a veces son cosas pues, muy positivas, muy proactivas, y a veces son puntos de dolor, ¿vale? Y ambas cosas son muy necesarias, tanto en nosotros como las personas que están al otro lado, que van a ser, pues eso, las personas que van a empoderar nuestro negocio y que nos van a hacer poder crecer, saber qué les pasa detrás. ¿Por qué? Porque muchas veces, o la mayoría de las veces, lo que hay debajo, ese esquema de funcionamiento cerebral, esa bioquímica que tenemos en nuestro cerebro, nos puede llevar por dos caminos. El camino A es un trampolín, es el camino del éxito, es un camino súper exitoso que nos lleva a crecer y que nos lleva a evolucionar, pero también esa parte que hay debajo muchas veces nos lleva a un foso, ¿no? Nos lleva a hacer un agujero, meternos dentro, hacernos chiquititos y no saber cómo salir de ese foso. Y cuando las personas dicen, ¡oh! Qué suerte ha tenido esa persona que ha tenido un emprendimiento súper exitoso. Solo se quedan en la parte de arriba, en ese 20% que es conducta, para ver lo que ha hecho de manera externa, qué ha publicado, cómo ha comunicado, dónde ha abierto un negocio determinado, pero no ven lo que muchas veces hay detrás. Tengo un ejemplo cercano en el que una persona que llevaba mucho tiempo buscando emprender y queriendo abrir un tipo de negocio, una vez abierto por un mega proceso de estrés, justo cuando abre, tiene una enfermedad, un ictus, tiene un ictus. ¿Y qué le pasa? ¿Qué ha pasado detrás? Lo que ha pasado detrás ha sido un gran proceso de estrés que no le ha permitido trabajar la mentalidad, lo que había detrás para ese éxito. Tiene su empresa abierta, proyectada, con un aparente éxito brutal y no ha sabido gestionar la parte de abajo. Entonces, ¿de qué nos sirve hacer esa proyección si realmente no podemos sostener eso? ¿Por qué os cuento todo esto? Porque es importante que tengamos en cuenta el bienestar dentro de un proceso de emprendimiento y también el bienestar dentro de un proceso de compra. ¿Cuáles son las cosas que originan esos esquemas de funcionamiento que tenemos en nuestra cabeza? Cuando hablo de esquemas de funcionamiento, hablo de cómo se conectan nuestras neuronas y qué tipo de comunicación se dan entre ellas. Y esos esquemas lo que nos hacen es reaccionar de una manera o reaccionar de otra. Bueno, pues hay varias cosas que son muy importantes y que hoy os pido que tengáis en cuenta y que seáis conscientes para poder empezar a trabajar la mentalidad, porque a la medida en la que disfrutas del proceso, ese cambio de neuropsicología y de neuromarketing va a ir muchísimo más enfocado a disfrutar con los resultados. Y al final, los procesos de gamificación y de diversión se utilizan para empoderar muchísimo más, para tener más impacto y tener mejores resultados en cualquiera de las cosas que hagamos. Bueno, ¿cuál es el primero? ¿Qué origina realmente lo que hay debajo de ese iceberg? Lo primero que origina es el diálogo interno. ¿Qué diálogo tenemos que a veces es consciente y que a veces es inconsciente? Y en cada uno de ellos os voy a ir poniendo un ejemplo de foso y un ejemplo de trampolín, ¿vale? De cavar o de saltar. Si mi diálogo interno es
Madre mía, el emprendimiento, trabajar 24 horas al día. Y cualquiera se pone a pelear con los que vienen ahora, que tienen 20 años y madre mía, que es que saben mucho más. ¡Pum! Foso. Si mi diálogo interno es quiero disfrutar, quiero construir, me apetece monetizar porque quiero hacer esto, quiero vivir, quiero tener libertad financiera, vivir de lo que realmente me gusta, ¿qué voy a construir? ¿Cuál va a ser ese origen? ¿Qué se va a originar debajo? Un esquema de funcionamiento muchísimo más enfocado al éxito. Ojo, porque esto no quiere decir que no analice las dificultades, pero es importante saber en qué momento las analizo. Si yo estoy empezando, como en este momento, a construir una nueva manera de gestionar mi negocio, no, o estoy empezando a emprender, o quiero abrir unas nuevas vías, o quiero crecer y hacerme empresario, no me puedo quedar con todas las dificultades porque entonces no me sirve para trampolín, ¿vale? También es súper importante tener en cuenta un segundo componente es las verbalizaciones de las personas cercanas a mí. Estás loca, ¿cómo vas a meterte ahora en ese gasto? ¿Cómo vas a hacer esa inversión? ¿Cómo vas a dejar lo que tienes? ¿Y de qué vas a vivir? Estamos en crisis, la guerra de Ucrania, ¿y si esto no funciona bien? ¿Vale? Entonces es importante también que las filtremos. También están las otras personas que te dicen, enhorabuena, eres una valiente, genial, ojalá yo tuviera esa capacidad. O las personas que tienen un emprendimiento, que ya han pasado por determinados puntos, que también te van a decir, genial, si se puede, utiliza los pasos adecuados, comparto contigo mis errores y mis éxitos. Así que tanto nuestro diálogo como el diálogo de las personas que tenemos a nuestro alrededor es importantísimo para saber si construimos trampolines o si construimos fosos, ¿vale? ¿Qué tercer punto es muy importante que también construye lo que hay debajo? Construye esos esquemas de funcionamiento. El impacto de los medios de comunicación. Los medios de comunicación y sobre todo las redes sociales nos dicen un montón de cosas y nos dicen cosas muy positivas y también a veces nos dicen cosas muy negativas. Entonces, ojo, porque depende de lo que estemos leyendo constantemente y donde pongamos el foco constantemente, igual construiremos un foso o construiremos un trampolín. ¿Qué podemos hacer? Identificar en este momento en el inicio de esta formación, lo único que quiero es que seáis conscientes. No quiero que cambiemos nada por ahora, ya lo iremos cambiando a lo largo de la formación, pero hay que ver cuál es mi diálogo interno, qué me verbalizan las personas más cercanas, qué tipo de información estoy cogiendo. Si estoy viendo constantemente información de millonarios recientes y me cuentan su actitud, o si estoy viendo información sobre los fracasos de inversión más frecuentes en 2023, ¿vale? Me voy a un cuarto punto. El cuarto punto es la comunicación directa de las 5 personas que más influencia e impacto tienen sobre nosotros en este momento de nuestra vida. Esas 5 personas puede ser mi marido, mi hijo, puede ser el presidente del gobierno, el alcalde de mi pueblo, puede ser la influencer de moda. Normalmente hay 5 personas que tienen una gran influencia sobre nosotros mismos. ¿Qué comunicación directa nos están haciendo? ¿Vale? No son personas cercanas, porque personas cercanas puede ser mi madre y a lo mejor no es la persona más influyente para mí. Me influye muchísimo más, como os pondré un ejemplo después, cómo ha construido su imperio la vecina rubia sin salir a los medios de comunicación, o sea, sin ser un personaje público, cuando aparentemente lo que nos dicen siempre es que para tener nuestro negocio en funcionamiento se compra a la persona y tenemos que saber quién está detrás y hay que salir a tope en redes. Bueno, pues ahí tenemos el ejemplo de la vecina rubia, que es anónima y tiene un negocio no solo en funcionamiento, sino en un altísimo funcionamiento. Es decir, donde la vecina rubia pone el dedo se convierte en oro, se acaban las cosas que ella publicita y otras cosas, ¿vale? Luego me voy a ir a otra parte que es el ajuste de nuestros biorritmos. También es muy importante ser conscientes de qué pasa con nuestro biorritmo a lo largo de nuestro día a día. Si estamos cansados porque no hacemos nada o estamos cansados porque lo hacemos todo, porque lo damos todo en todos los días de nuestra vida. Si somos capaces de biorregularnos porque utilizamos pues, alguna metodología para calmar nuestro punto de ansiedad o para reactivarnos cuando estamos en un proceso agotado. ¿Por qué? Porque nuestro biorritmo mantenido también nos va creando un esquema de funcionamiento. Si todos los días mi biorritmo al levantarme es que estoy súper cansada y no tengo ganas de hacer nada y estoy una hora hasta que realmente recupero mi motivación por hacer algo, eso va a estar repercutiendo directamente en mi proceso de creación de un nuevo producto o de un nuevo emprendimiento. Y ya analizaremos después en otras sesiones lo que hay detrás. Pero en este momento es importante analizar ese biorritmo. O si llego al final del día diciendo, ostras, es que no me he sentado, es que no me ha dado tiempo ni a parar. Llevo casi 16 horas, pum, 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 en una rueda en la que no he sido capaz de pararme a hacer a lo mejor lo que hay detrás, no hacer ese análisis. Es importantísimo que analicéis vuestros biorritmos. ¿Cuál es otro punto que va a estar trabajando debajo de ese iceberg y que va a repercutir directamente en nuestra conducta? El ajuste entre lo que digo y lo que hago. Si constantemente estoy proponiéndome deseos que no cumplo, pues el grado de confianza que voy a generar en mí y en mis clientes va a ser de una manera. Si lo que digo y lo que hago son bastante congruentes o se acercan a uno en ese grado estadístico, pues lo que me va a pasar es que voy a generar muchísima más confianza en mí, en mi autodiálogo, en que lo que yo quiera construir va a tener cierta posibilidad de proyectarse, de materializarse, porque pongo toda la carne en el asador, es decir, todo mi pensamiento, mi conducta, mi emoción, mis recursos, mis posibilidades para que se lleven a cabo, ¿vale? Y luego voy a hablar de dos más, que os va a resultar un poco raro.
que son mi alimentación y mi microbiota. Aunque parece que no tiene demasiada relación con la neuropsicología, cada vez hay más estudios que evidencian esa relación que existe entre intestino y cerebro. Y es muy, muy, muy importante darme cuenta, por lo menos analizar cómo me alimento en determinados momentos, ¿vale? Cómo me alimento cuando quiero hacer un lanzamiento, cómo me alimento, qué ganas de alimentación quiero cuando estoy agotado, fundido de un día intenso de trabajo. Y sobre todo, pues cómo es mi microbiota. Si cambia mi flujo intestinal en determinados momentos de mi emprendimiento o no, qué información, pero quiero que en este momento, dentro de este proceso de construcción, pongamos muy, muy, muy el foco en darnos cuenta de todo este proceso. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues respondiendo a unas preguntas. Si realmente queremos vincular la neuropsicología como ciencia a nuestro negocio para después explotar la parte de neuromarketing, es vital que respondamos algunas preguntas durante un tiempo. Yo os recomiendo que lo hagáis al menos durante una semana, que vayáis viendo y analizando algunas preguntas que tenéis en un descargable que os vamos a compartir, ¿vale? Así que vamos a intentar hacer un ejercicio de inferencia. ¿Qué quiere decir? Vamos a responder a esas preguntas hacia nosotros mismos, ¿vale? Pero vamos a intentar inferenciar o hacer un proceso un poco casi de magia, ¿no? De intentar ponernos en nuestro cliente potencial y responder a las mismas preguntas desde el otro lado, para ver qué relación existen entre ambas y luego cómo vamos a construir un diálogo basado en el neuromarketing con impactos claros para poder comunicar a nuestro cliente. ¿Por qué? Porque tenemos tantísima, tantísima, tantísima información que nuestro cerebro a los X segundos escucha cri, cri, bla, bla, desconecta y ya pasa directamente a otra información. Entonces, o captamos muy bien esa atención hablándoles en esa terminología que ellos están entendiendo, o van a desconectar y nuestro emprendimiento no va a ser visible. ¿Vale? No va a ser visible o no va a ser interesante porque hay otras personas que pueden tener un producto peor que el nuestro, un servicio mucho peor que el nuestro, pero como no hemos conectado con lo que hablaremos ahora, que es el marcador somático, no vamos a ser capaces de identificar o de captar su atención para que nos escuchen y puedan valorar si nuestro servicio o nuestro producto es adecuado para ellos. Esa es una estrategia genial, genial, genial de neuromarketing, ¿vale? ¿Por dónde vamos a empezar? Pues bueno, siempre empezamos de modo un poco egoísta y siempre necesitamos empezar por nosotros mismos. Entonces, ¿cuáles son las preguntas que me gustaría que respondierais durante una semana o que en este mismo momento pudierais empezar a responder? ¿Vale? Van un poco alineadas con lo que se va construyendo debajo. Sobre mí, la pregunta número 1 es, en mi aquí, en mi ahora, fecha de hoy, en este mismo momento, durante esta semana, ¿qué verbalizo sobre mi emprendimiento o qué verbalizo sobre mi negocio? Súper, súper, súper importante, ¿vale? Yo cuando voy contando a las personas qué hago, pues ¿qué haces, Lorena? Pues ¿qué verbalizo? Pues verbalizo que hago psicología de alto impacto. Y me siento en la necesidad de justificar o de explicar qué es alto impacto porque las personas no lo entienden. Me siento muchas veces en la necesidad de explicar qué es intraliderazgo, qué es GIRE, qué es gestión interna de resultados externos. ¿Vale? Entonces, importante, que voy verbalizando por el universo a las personas que tengo a mi alrededor sobre mi emprendimiento, que escribo sobre mi emprendimiento cuando hablo de mi negocio, de lo que quiero hacer, lo cuento desde la ilusión o lo cuento desde, fíjate qué locura me ha dado que ahora quiero ponerme a hablar de intraliderazgo. Digo, buah, es que he dado con la clave de los resultados para un emprendimiento, que es ser capaz de implementar en tu vida el intraliderazgo y comunicárselo al universo. ¿Vale? Pregunta 2. De verdad, luego lo tenéis en todos los descargables. La pregunta 2 es, ¿qué no verbalizo, pero siento? ¿Vale? Muchas veces nos levantamos por las mañanas, pensamos en nuestro emprendimiento y hacemos. Solo eso ya me está dando información. Cansancio, agotamiento, aburrimiento, reto, o me levanto y digo, ¿vale? Hoy es el día, hoy es el momento, hoy estoy en esa ilusión, ganas, ¿vale? Hay que identificar lo que le contamos a otras personas, pero también cuando pensamos o cuando visualizamos nuestro emprendimiento, qué emoción tiene sobre nosotros, porque eso nos va a dar muchísima información sobre lo que hay detrás para poder después modular, ¿vale? ¿Qué cuentan los medios de comunicación o las redes con las que yo me identifico? Que hablan de psicología, ¿qué está pasando? Bueno, pues yo en este momento la psicología está bastante en auge, la psicología, la mentalidad aplicada a negocio, estamos empezando a tener cierto valor, pero también hay muchísimo intrusismo. ¿Dónde me quedo, no? ¿Qué me están contando los medios de comunicación que me está llegando? Intrusismo, personas que no son expertas, psicología a veces basada en la pseudo. El otro día buscaba una definición de psicología muy actualizada y en Wikipedia ponía que era una paraciencia, ¿no? Pues eso hace que se muevan determinadas cosas en mí. Aterrizadlo. Ponerlo en algún papel, en algún sitio, en ese documento que voy a compartir para que de verdad podáis identificar qué está pasando con nosotros. ¿Cuál es el punto número 4? ¿Qué 5 personas de verdad son influyentes para mí? ¿Qué 5 personas influyen en el desarrollo de mi negocio? No sé, para mí hay varias. Si os cuento las 3 más importantes, así que últimamente están
Son influyentes para mí unas Nazaret Castellanos, que es una neurocientífica, otra es Silvia Congost, que es una psicóloga que hace muchísimas conferencias y divulga muchísimo, y como comentaba antes, la vecina rubia. Entonces, identificad a quién buscáis de manera recurrente, qué no suele salir de manera repetida en redes sociales. Cuando veis a alguien que decís, madre mía, qué manera de comunicar, qué talante, menudo negocio tiene, yo de mayor quiero ser como, ¿vale? Esas personas son importantes, porque me voy al siguiente punto, y es qué frases dicen esas personas con las que me identifico. ¿Por qué? Porque eso está construyendo un esquema de funcionamiento. Por ejemplo, a mí me encanta la psicología positiva, al mismo tiempo que rechazo la psicología de taza, y entre medias está la vecina rubia que defiende a tope la psicología y la salud mental y la posibilidad de emprender, y dice, me estoy haciendo ilusiones y me están quedando preciosas. Entonces me hace mucha gracia porque está aterrizando de alguna manera ese momento en el que todos soñamos, ¿no? Pues no te dice, no te hagas ilusiones, que total no se van a cumplir nunca, no, me estoy haciendo ilusiones, me están quedando preciosas, luego ya veré qué hago con ellas, ¿no? Pero inicialmente que por lo menos esas ilusiones nos queden bonitas, ¿no? O nos haga gracia disfrutar con esas ilusiones. Y ya las ilusiones que yo hago son ilusiones que destrozan un poco lo que yo quiero hacer, pues por favor, si nos hacemos ilusiones, que nos queden bonitas y preciosas. Entonces, ¿qué referencias vamos buscando, ¿no? de otras personas? O Nazaret Castellanos dice, esta me la he apuntado, la tengo que leer. Si barres, barre. Si lees, lee. Si escribes, escribe. Si disfrutas, disfruta. Si sufres, sufre. Pero hazlo consciente y vívelo. Es decir, no evites nada. Cualquier cosa que hagas, sé consciente de lo que estás haciendo. Si emprendes, emprende. Luego ya analizas, pero vívelo de manera consciente. Sé clara en lo que estás haciendo y lo valoras y lo evalúas, ¿no? O Silvia Congost habla de que la autoestima es ser consciente de tu potencial y de tu valía como persona. Ostras, es brutal esa frase, ¿no? En una única frase es capaz de definir la autoestima como parte de la consciencia de nuestro potencial. Buscad a esas 5 personas. Identificad lo que dicen. De verdad, porque eso va creando registros en nuestra mente y registros que son importantes, ¿vale? Después, ¿qué es algo que también sienta un precedente o sienta un esquema de funcionamiento en mi cerebro? ¿Cómo es un día normal en mi vida? Un día a día en mi vida, ¿cuál es mi ciclo de actividad? Me levanto a las 5 de la mañana en el club de las 5 de la mañana y ya estoy a tope, me voy al gimnasio, tiendo a levantarme allá por las 10 tranquilamente, me preparo una infusión y salgo ahí a meditar. O a las 8 corriendo llevo a los niños al cole. Ese ciclo de actividad y el tiempo que tenemos para nosotros también nos da mucha información sobre lo que estamos construyendo y cuál va a ser nuestra visión de conducta de cara al exterior, ¿vale? Por congruencia. Después es importante lo que hablaba antes. ¿Qué digo y hago en mi vida? Y también qué digo y no hago. Mañana, fijo, me levanto a las 5 de la mañana, a las 8, después de haber apagado 7 veces el despertador. 10 minutos más, 10 minutos más, 10 minutos más. Vale, pues de las 5 nada, lo apago, sigo durmiendo, entonces eso también tiene un impacto en mi vida. ¿Vale? Durante esta semana os recomiendo que identifiquéis muy bien de qué os alimentáis, ¿vale? ¿De qué os estáis nutriendo? ¿Qué os está pidiendo vuestro organismo? Si lo que estoy comiendo es comida rápida, si no paro tiempo, si mi organismo me está pidiendo fruta fresquita o me está pidiendo hamburguesas procesadas, y cómo me habla mi intestino. Os va a parecer raro, pero os pediría que analizarais vuestras heces prácticamente a diario y vierais si hay cambios. Normalmente no suele haber cambios en muchas ocasiones, pero a veces sí hay cambios. Y esos cambios no están originados por una mala alimentación, sino por una mala gestión de las emociones. Porque de repente he querido abrir un nuevo campo de emprendimiento, un nuevo campo de negocio, y he empezado a generar exceso de ácido en mi organismo. ¿Por qué? Porque no lo estoy canalizando de manera adecuada. Si empiezo a tener acidez estomacal, eso va a hacer que ralentice mi proceso de transformación de resultados. ¿Vale? Pues 10 preguntas maravillosas que os pido que hagáis sobre vosotros, que verbalizo sobre mí, que no verbalizo pero siento, que cuentan los medios de comunicación, qué 5 personas son influyentes para mí, las defino, con qué frases de esas personas me identifico, qué frases escucho o me anoto por ahí, cómo es un día normal en mi vida, cuál es mi ciclo de actividad, qué digo y hago en mi vida, qué digo y no hago en mi vida, cómo me alimento y cómo habla mi intestino. ¿Por qué? Porque ahora viene la parte de inferencia. Primero es importante que lo hagamos con nosotros mismos, pero estoy intentando definir cuál es mi cliente ideal, ¿no? ¿Cuál es ese cliente al que yo me quiero dirigir? Más o menos un cliente tipo. Y necesito saber un poco más si quiero utilizar el neuromarketing. Entonces voy a utilizar la herramienta de la neuropsicología para luego poder comunicar. Entre ellas, ¿qué verbaliza mi cliente sobre mi punto de dolor? ¿O qué me gustaría que verbalizara? O si yo fuera mi propio cliente, qué verbalizaría sobre mi punto de dolor? Alguna de las cosas que yo identifico en mis clientes es no me da la vida, no tengo tiempo, tengo miedo. Esto no es para mí. ¿Vale? ¿Qué no verbaliza pero siente? Mi tipo de cliente es un cliente que tiene miedo, que está paralizado, que necesita analizar y seguir analizando, que hace parálisis por análisis y necesita siempre saber más para consolidar y que tiene miedo a salir a la luz. ¿Cuál es el vuestro? Identificad cuál es el vuestro. ¿Y qué le cuentan los medios de comunicación? ¿Qué información recibe en las redes sociales? Pues en mi caso, que la psicología, la mentalidad es importante para crear, o a veces me pasa todo lo contrario, que lo que identifica ese cliente es las 3 claves para facturar 6 cifras en 15 días. Pues imaginaos, ¿no? La lucha que hay detrás o
la importancia de poder comunicar, ojo, con este tipo de impactos que vamos teniendo. ¿Cuál es el impacto que recibe de las redes o de los medios de comunicación vuestro cliente? ¿Vale? ¿Y qué 5 personas le influyen? ¿Qué 5 personas están influyendo directamente a vuestro cliente ideal? 5, 3, 2. ¿A quién creéis que ve cuando mete YouTube? Yo creo que mis clientes suelen ver a Víctor Coopers, probablemente vean a María Alonso Puig, ¿no? O empiezan a identificar cosas, quizá no a Nazaret Castellanos, pero sí que van buscando speakers. ¿Qué ven? Pues ven una charla TED o van buscando algún mentor en emprendimiento, ¿vale? ¿Y qué frases le dicen a esas personas? Si quieres, puedes, todas las cosas dependen de ti, todo está inventado, copia, ¿vale? ¿Y cómo es un día a día normal en su vida? Pues probablemente para mi cliente ideal está en un punto de autodidactismo. Dentro de su día a día se levanta escuchando un podcast o hace ejercicio, hace deporte, es una persona realmente activa, que quiere saber más, que quiere conocer más, que está inquieto por buscar información que le ayude a sentirse mejor, va buscando de alguna manera esa píldora o esa... ¿Y el vuestro? ¿Qué es lo que va buscando vuestro cliente en su día a día? Va buscando, no sé, sentirme mejor, sentirme acompañado, acogido, ¿vale? ¿Y qué relación hay también entre lo que dice y lo que hace? No, yo quiero emprender y voy a hacerlo. O dice lo contrario, ¿no? Yo quiero emprender, quiero cambiar, quiero crecer, pero tengo miedo y no lo hago, ¿vale? ¿Qué creéis, qué tipo de alimentos consideráis que consume vuestro cliente ideal? Y cómo funciona un poco su intestino. Es decir, ¿cómo os imagináis a vuestro cliente ideal? ¿Os imagináis a vuestro cliente ideal comiendo, está súper estresado, necesita solucionar un montón de cosas, necesita eso, un abogado en su vida para solucionar cosas y por tanto tiene una cierta frecuencia? Porque entonces mi comunicación no va a estar con una fruta o un zumo maravilloso sentado en la playa. ¿Por qué? Porque no le voy a comunicar de esa manera. Mi comunicación a lo mejor no ha de ser lenta cuando voy buscando un cliente que quiere algo rápido. Si quieres una solución rápida, yo la tengo aquí. No te puedo decir, respira, coge aire, medita. No, no. A lo mejor si lo que van buscando es una belleza externa, ¿no? Pues van buscando encontrarse mejor, ponerse 4 cremas, no le voy a hablar de la belleza está en el interior. ¿Vale? Por eso, identificar qué consume, cómo funciona su intestino, cuál es su ritmo de vida. ¿Vale? Pero en este momento, lo que vamos a hacer de verdad es identificar cómo construimos nuestros esquemas de funcionamiento cerebral, cómo están y cómo consideramos que los está construyendo nuestro cliente ideal. ¿Por qué? Porque afortunadamente, como contaba Ana en la sesión anterior, nuestros esquemas de funcionamiento son modulables. Ella os ponía el ejemplo de los taxistas de Londres. Es decir, somos capaces de modularlos, pero no podemos modular algo que no conocemos previamente. Entonces necesitamos saber qué tenemos para poder cambiarlo. Por eso, desde hoy, vamos a empezar a ser conscientes de los esquemas de funcionamiento cerebral que necesitamos para después adaptarlos al éxito. Solo identificarlos, no los juzguéis, no opinéis sobre ellos, solo abrid bien los ojos para poder identificar y escribir cada uno de ellos, ¿vale? Así que el objetivo 1 que vamos a marcar es darnos unos días para responder a estas preguntas, parar, no seguir consumiendo más contenido, sino parar. ¿Por qué? Porque me voy con la segunda parte. El título de esta lección es Neuropsicología, que es lo que hemos hablado, pero por otro lado está la parte de neuromarketing. Y neuromarketing para mí es muy importante porque necesitamos identificar qué es aquello que nos lleva a comprar. ¿Por qué compramos? ¿Compramos porque analizamos mucho? Bueno, hay algún perfil de personas que suele hacer un buen estudio de mercado antes de tomar una decisión, pero la realidad es que el impulso de compra de nuestro cliente ideal está un poco más centrado en otra parte, ¿vale? Está un poco más centrado en cómo me siento. De hecho, vamos a hablar, o voy a contaros un concepto de Antonio Damasio, que os recomiendo, lo meteré dentro de la bibliografía, que se llama marcador somático. El marcador somático es la relación que existe entre vínculos asociados a nuestra mente y cómo generamos impulsos. Voy a intentar poneros un ejemplo muy claro, y es por qué los supermercados han puesto una panadería dentro. ¿Vale? De repente, los supermercados empiezan a poner pan horneado dentro. ¿Por qué? Porque se preocupan por nuestra salud y quieren que cojamos el pan ahí calentito. Bueno, puede ser, ¿no? Puede ser que eso exista, pero la realidad es que los supermercados tienen pan calentito, porque ¿qué nos ocurre cuando leemos ese pan calentito? Buah, que nos entra, ¡qué rico! Activan nuestro marcador somático relacionado con las compras dentro de un súper. Si huele bien, si huele a pancito rico, se nos estimula esa parte, ¿vale? Pues todos nuestros clientes también tienen ese marcador somático vinculado de muchísimas maneras. Un olor, una frase, una sensación, sensación de pertenencia, sensación de comunidad, ¿vale? Si queremos crear una comunidad para estética, pues será diferente que si queremos crear una comunidad para hablar de temas legales, si queremos hablar de una comunidad para crear temas de psicología. Lo que necesitamos es ser capaces de identificar esos vínculos que nos van a activar para generar esa sensación de comodidad, porque ese pancito lo que nos hace es recordar un momento maravilloso, ¿vale?
ese calorcito y casi me quemo con las manitas y me lo como. Vincula muchas cosas que están centradas en un marcador somático, ¿vale? Entonces es importante identificarlo. ¿Cómo lo voy a aplicar a mi negocio? ¿Cómo lo voy a aplicar a mi proyecto de emprendimiento? ¿Vale? Lo que necesito que hagáis, estas sesiones de gestión interna cumplen una doble función. Para conocer ese marcador somático y cuáles son los impulsos de compra, necesito conocerme mejor para sentirme mejor y también conocerme mejor para hacer sentir mejor al otro. No queremos llenarnos de clientes únicos, queremos llenarnos de clientes que repitan. ¿Por qué? Porque eso nos vincula a que estamos haciendo algo bien y que estamos creando esa parte de comunidad. Así que a partir de ahora es donde vamos a ir centrando, ¿vale? En que utilicéis ese descubrimiento para sentirnos mejor y crear mejor, pero también para tener la capacidad de hacer sentir mejor a otros, de darles lo que realmente necesitan, de ofrecerles ese servicio, ese producto, esa comunicación, esa comunidad, para que entiendan que ahí van a ser y sentirse mejor.